Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes, espero que bien. Yo estoy fenomenal. Hoy día les traigo un video con información valiosísima que no se pueden perder. Te voy a enseñar cuáles son las partes de un sistema de acuaponía, cuáles son los componentes que la conforman, cuál es la importancia de cada uno de ellos dentro del sistema y cómo se relacionan. Y por último, cómo dimensionar correctamente un sistema de acuaponía. Así que no puedes dejar de ver este video hasta el final. Soy Edu Peñalosa y bienvenidos a un video más de nuestro curso gratis de acuaponía. Buenos días chicas y chicos de este curso. Hoy día les traigo un video cargado de información valiosísima que te va a servir para poder aprender y dominar esta técnica de la acuaponía. Muchas veces cuando emprendemos un proyecto de acuaponía desconocemos algunos factores importantes de su diseño que hacen de que se nos complique un poco la experiencia de poder controlar o poder operar un sistema de acuaponía. Bueno, hoy día te voy a entregar toda la información que necesitas para poder aprender sobre todo esto. Bueno, sin más, vamos a comenzar. En el video pasado dijimos qué era la acuaponía, explicamos cuál era el ciclo de la acuaponía, donde existían tres actores que eran los peces, las bacterias y las plantas, donde los peces aportaban los nutrientes para las plantas mediante sus desechos orgánicos. Sin embargo, para que estos desechos pudieran transformarse en nutrientes disponibles para las plantas, tenían que previamente y necesariamente ser mineralizados por las bacterias. De este modo se generaba una especie de simbiosis entre estos tres seres vivos que por lo demás dijimos no difería en absoluto con lo que pasa en la naturaleza. Ahora bien, tenemos que considerar y tener en cuenta que las partes de un sistema de acuaponía van a tener directa relación con estos tres actores. Entonces, vamos a tener un estanque, que es donde van a vivir los peces. Vamos a tener un biofiltro o filtro biológico, que es donde van a vivir las bacterias. Y por último, nuestro último actor, vamos a tener un medio de cultivo, que es donde van a crecer y se van a desarrollar las plantas. En cuanto al estanque, ¿qué cosas a tener en consideración al momento de escoger un estanque para tus peces? Primero, la especie. Es súper importante saber qué especie van a vivir dentro de ese estanque. No son los mismos requerimientos que demanda un pez de aguas quietas con un pez de aguas agitadas o rápidas, como pueden ser, por ejemplo, las carpas koi versus los salmones, ¿ya? Por lo tanto, la forma en este caso del estanque va a cobrar relevancia en uno y no tanto en otro. En el caso de los salmones es necesario que estos estanques idealmente sean circulares para que de esta forma se facilite la corriente o la circulación interna del estanque que les permita poder a ellos estar nadando a contracorriente. En el caso de las carpas koi, la verdad que los estanques y la forma no es tan relevante porque estos estanques pueden estar con aguas tranquilas y no necesitan que esté o que haya una corriente interna dentro del estanque. Ahora, mi experiencia me ha demostrado de que los peces como los koi gozan de mejor salud cuando en el estanque se mantiene una cierta corriente, ¿ya? No tan elevada como la que necesitan o demandan los salmones, pero sí una cierta corriente que les permita también estar nadando o generando o estando un poco en actividad, ¿ya? Por otro lado, el hecho de que el agua circule más dentro del estanque también ayuda a que los niveles de oxígeno disuelto sean más altos. Y siempre, mientras más oxígeno haya dentro del agua, va a ser mejor para cualquier pez en general. Biofiltros. Bueno, el biofiltro es un dispositivo en el fondo que cumple la función de alojar la colonia de bacterias nitrificantes que van a hacer de que los desechos de los peces se transformen en nutrientes para las plantas. Por lo tanto, es una etapa importantísima dentro del esquema de un sistema de acuaponía y merece un espacio exclusivo para que esta colonia se desarrolle, ¿ya? Hay que tener en cuenta y considerar de que las bacterias colonizan en general todo el sistema. Donde haya un medio para poder fijarse, ellas van a proliferar, se van a desarrollar. Por lo tanto, van a estar en el agua, en las paredes del estanque, en las paredes de las balsas, si el sistema que se está utilizando es de balsa flotante, etc. Por lo tanto, bacterias van a haber en todo el sistema. Ahora, es importante tener una zona o un área dentro del sistema en donde esté pensada para que
estas bacterias colonicen específicamente ahí. Y en este caso aparecen distintos elementos que pueden servir a que generen esta superficie de fijación para las bacterias, que pueden ir desde elementos específicamente diseñados para tal efecto, como las biomedias, o elementos reciclados como las tapas plásticas de las gaseosas, ¿ya? Lo importante es que haya un material con superficie para que las bacterias puedan adherirse a este elemento y puedan ahí multiplicarse y alojarse. En definitiva, mientras más superficie tengan las bacterias para fijarse, para colonizar, más eficiente va a ser el biofiltro. Bueno, y por último, el medio de cultivo. Aquí existe una serie de alternativas agregadas a la hidroponía, en donde las que más se cultivan dentro de la acuaponía son básicamente tres. El sistema NFT, que es el sistema de película de nutrientes, el sistema de inundación, que es una cama que contiene un sustrato inerte que está permanentemente llenándose y vaciándose, ¿ya? Y el sistema de balsa flotante, que consiste básicamente, como su nombre lo dice, en una balsa que flota en donde las plantas están por sobre la balsa y las raíces quedan sumergidas bajo el agua, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una o de otra? El sistema NFT tiene la ventaja de ser económico en su implementación, pero tiene por otro lado la desventaja de ser un sistema que tiene una superficie de evaporación bastante alta, ¿ya? Al ser una película delgada que va corriendo por el fondo de estos tubos y el resto todo es aire, la evaporación que generan es bastante alta, por lo tanto hay una pérdida de agua bastante mayor respecto del otro sistema. Por otro lado, la capacidad que tiene de soportar plantas de mayor envergadura, como un tomate, un pepino, etcétera, es bastante más limitada. Y por otro lado, la capacidad de poder albergar plantas, que no necesariamente son las más grandes, porque también hay plantas chicas que tienen una masa radicular muy densa, tampoco es recomendable porque terminan estancando y taponeando los sistemas. Pero tiene la ventaja, como les digo, de ser más económico en su implementación. En el caso de las camas de inundación, aquí tenemos algo bastante interesante. Primero es que es una cama que, como les comentaba, que se está inundando y vaciando permanentemente a través de un sistema que se llama el sifón de campana, ¿ya? Es un sistema mecánico que a través de vacíos va activándose y de esta manera hace de que la cama, cuando llegue a un cierto nivel de agua, automáticamente se genera un vacío y esta se descarga rápidamente como quien tirara la cadena del inodoro, por hacer un símil, y luego cuando esto llega al mínimo vuelve a entrar una burbuja de aire que rompe este vacío y el agua empieza a llenar, o la cama empieza a llenarse lentamente porque el agua nunca dejó de entrar a la cama. Entonces está permanentemente así, y eso que permite que las plantas puedan obtener los nutrientes cuando la cama está llena, y cuando se vacía les permite generar un intercambio de gases y oxigenación bastante elevado, lo cual siempre es muy positivo para las plantas. Por otro lado, genera una superficie de sujeción de las plantas bastante más grande. Estas camas suelen tener a lo menos 25 a 30 centímetros de profundidad. Por lo tanto, eso te da una superficie de agarre suficiente para que pueda crecer perfectamente un tomate, por ejemplo, una planta que trepe. Pero sin duda la característica más relevante de este medio de cultivo tiene que ver con su doble funcionalidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que como es una cama que contiene un sustrato inerte, por ejemplo gravilla, sirve más allá de también como medio de cultivo, sirve como superficie de fijación para la colonia de bacterias. Por lo tanto, generalmente estas camas de cultivo suelen ser también los biofiltros del sistema, ¿ya? Entonces ya no necesitamos tener un dispositivo exclusivo para poder generar esta colonia, sino que la misma cama de cultivo nos permite cultivar y a la vez generar este biofiltro, lo cual lo hace bastante eficiente desde el punto de vista del diseño. Así que eso, ojo, aquí lo vamos a ver. Yo tengo implementado este sistema en combinación con otro, así que lo vamos a revisar en la segunda parte de este video. Bueno, definimos la acuaponía como una mezcla de la acuicultura con la hidroponía en un mismo sistema de recirculación, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos tener una recirculación dentro de nuestro sistema. Y en ese sentido existen dos maneras de hacer recircular el agua, ¿ya? Llevando el agua de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿ya? En ambos casos, en algún punto vamos a tener que devolver el agua al punto inicial. Por lo tanto, se hace indispensable el uso de una bomba, que vendría a ser el artefacto o el aparato que nos permite en el fondo movilizar esta agua. Entonces, dependiendo de esas dos modalidades, vamos a tener los distintos tipos de diseño de sistemas de acuaponía. Acá tenemos un diagrama básico
de lo que es el flujo del agua de un sistema Acuaponía, en donde tenemos estas dos formas de, ya sea llevando el agua con el flujo hacia arriba, ascendente, o el flujo descendente. En el primer caso, tenemos en donde el estanque de los peces es el punto más bajo del sistema y es donde también se alberga la bomba, obviamente necesaria para poder impulsar o iniciar el proceso de recirculación. Esta agua es llevada a las camas de cultivo y luego estas camas de cultivo en el fondo devuelven el agua al estanque de los peces y se cierra el ciclo y ahí se cierra la recirculación, ¿ya? Y por otro lado tenemos el segundo esquema, segundo diagrama, en donde el estanque de los peces está en el punto más alto y el inicio de la recirculación ya no lo hace la bomba, sino que lo hace la gravedad, y esta va recorriendo las distintas etapas del sistema a través de la fuerza que genera la gravedad. Llegando al punto más bajo, en este caso, aparece un tercer componente necesario que vendría a ser un sumidero, ¿ya?, que es donde se recolecta el agua y por ende este es el punto más bajo del sistema. Es ahí donde se encuentra la bomba que se encarga de impulsar el sistema nuevamente al estanque de los peces para poder cerrar la recirculación e iniciar nuevamente el proceso, ¿ya? Eso en grandes rasgos. Ahora, ¿cuál sistema es mejor o peor? Eso va a depender del diseño y va a depender de la escala. Yo en lo personal, para los diseños un poquito más grandes, me suelo decantar por la segunda opción. Me permite ir generando otras etapas intermedias que me ayudan a mantener un sistema más saludable. Sin embargo, para sistemas pequeños, de pequeña escala, doméstico o incluso sistemas de interior, sin duda que este sistema es más básico, es más simple, es más económico y es más fácil de llevar también. Una de las ventajas que tiene este sistema, esta opción, tiene que ver con que las camas de cultivo suelen ser también los biofiltros, ¿ya? Por lo tanto, genera esta doble función que yo les comentaba y eso te permite tener un sistema más contenido, más pequeño y con ello poder dar solución a los espacios disponibles que tenemos a nivel doméstico, qué sé yo, ¿ya? Por otro lado, cuando estos sistemas escalan en su tamaño, ya esta opción comienza a dar ciertos inconvenientes, como por ejemplo los desechos de los peces, ¿ya? Al haber más peces va a generar más desechos y esos desechos tienes que llevarlos al proceso de mineralización, que en este caso se desarrolla en las mismas camas de cultivo. Por lo tanto, tienes que llevar esos desechos a ese punto más alto y eso significa que esos desechos tienen que pasar por la bomba, ¿ya? Y eso te puede generar cierto inconveniente en ese artefacto en particular, como que se puedan trancar, descomponer, atascar, etc. Por lo tanto, ya cuando empieza a aumentar la cantidad de peces, esos sistemas, por lo menos a mí, no me gustan mucho ese tipo de esquema o diagrama. ¿Qué ventajas tiene la segunda opción? Como les comentaba, tiene la ventaja de que me permite poder ir incorporando otras etapas dentro del proceso de recirculación del agua, como por ejemplo un decantador, ¿ya? Generalmente entre los peces y el biofiltro suele haber un decantador. La incorporación de un decantador me permite poder extraer los sólidos más grandes del sistema y evitar que estos empiecen a transitar por él, ¿ya? ¿Cuál es el inconveniente que puede producir esto? Pasa que cuando el alimento no es consumido por los peces y no es digerido por los peces, le toma mucho más tiempo a las bacterias poder mineralizarlo, porque no tienen el proceso ya premineralizado que podríamos denominarle a la digestión de los peces. Por lo tanto, esos elementos no mineralizados que transitan por el sistema van a causar inconveniente a nivel de las raíces de las plantas, ¿ya? Van a generar una especie de limo o de sedimento que se empieza a adherir a las raíces y las empieza a envolver en una sustancia marrón, ¿ya? En un lodo en el fondo, que incide directamente en el intercambio de nutrientes de la planta y en el intercambio de gases. Por lo tanto, la planta no se logra alimentar como debiera y por lo tanto esto empieza a generar debilidad y una serie de inconvenientes que se puede traducir incluso hasta la muerte de la planta, ¿ya? Por lo tanto, una manera de poder evitar esto es tratar de eliminar al máximo los desechos más grandes, los sólidos más grandes de los desechos, y por otro lado tomar medidas de prevención, como por ejemplo alimentar correctamente a los peces, y a eso me refiero con que la cantidad de alimento que se le dé a los peces sea la que ellos sean capaces de consumir en esa ingesta, ¿ya? Y no sobrealimentar.
Ya la sobrealimentación de los peces suele ser uno de los problemas más comunes que tienen las personas cuando se están iniciando en estos sistemas, porque creen que al darle más alimento los peces van a comer más y van a generar más desecho y más nutrientes. Pero la verdad es que los peces no van a comer más de lo que pueden comer. Por lo tanto, dar el alimento justo y necesario para que este pueda ser consumido idealmente en su totalidad y no queden desperdicios de alimento dentro del estanque es el objetivo que debiésemos todos perseguir. Otro componente que puede aparecer en este tipo de diagrama y que yo en lo personal lo ocupo en este sistema es una etapa de desgasificación, ¿ya? Que suele estar entre el biofiltro y las camas de cultivo. ¿Y qué función cumple esta etapa? Básicamente eliminar el exceso de gases productos del proceso de nitrificación del biofiltro. ¿Cómo logramos desgasificar el agua? Bastante simple. Solo se necesita de que el agua choque contra algo y de esta manera las moléculas del agua se rompan, por así decirlo, y vayan liberando los gases que se acumulan dentro del agua. Cabe destacar o mencionar que una consulta que siempre me hacen es si acaso estos sistemas, al tener bacterias, generan algún tipo de olor al haber desechos de los peces. Ya es una de las dudas de las consultas más recurrentes de las personas que no conocen estos sistemas. Y bueno, pero si las plantas se alimentan con desecho, entonces tiene que estar pasado a caca. Y la verdad es que tengo que decirles que no. Básicamente porque los procesos bacteriológicos que se generan dentro del sistema con estas bacterias son bacterias aeróbicas, ¿ya? Eso significa de que para poder realizar sus procesos requieren de oxígeno, ¿ya? No son bacterias anaeróbicas como otros tipos de bacterias que se desarrollan en ambientes sin oxígeno, y estas sí generan olor, que básicamente el metano que producen es el que genera este olor que nosotros podemos sentir en basurales o en algunas plantas de tratamientos de agua, ¿ya? Pero cuando las bacterias que actúan son bacterias aeróbicas, no generan ningún tipo de olor, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, y finalmente, lo prometido. ¿Cómo diseñar correctamente un sistema de acuaponía? Muchos de los errores que comete la gente al momento de fabricar o construir un sistema de acuaponía tiene que ver con las relaciones entre los distintos actores, entre las biomasas, y eso le genera una serie de inconvenientes porque no en todas partes te lo dicen. Tienes que tener en consideración de que un sistema de acuaponía es un sistema que tiene que funcionar en perfecto equilibrio, ¿ya? Para que las plantas puedan nutrirse correctamente, tienen que tener la cantidad necesaria de nutrientes. Por ende, necesita haber una cantidad necesaria de peces que aporten esa cantidad de nutrientes que necesitan las plantas para crecer. Por otra parte, para que exista un cierto nivel de parámetros del agua ideal para que los peces puedan vivir correctamente o saludablemente, necesita haber una cantidad de plantas necesarias que tengan la capacidad de poder extraer todos esos nutrientes del agua para que esta agua se mantenga en un estado óptimo, ¿ya? Para los peces. Por lo tanto, si eso flaquea o se descompensa en algún aspecto, uno u otro va a padecer esa descompensación. Si hay muchos peces que generan mucho nutriente y no hay la cantidad suficiente de plantas que lo puedan extraer, estos nutrientes se van a ir acumulando en el sistema hasta que van a llegar a un punto en que van a comenzar a ser tóxicos para los peces. Y a la inversa, si hay muy poca cantidad de peces, es poco probable que haya muchas plantas porque la verdad es que no van a crecer, simplemente. Y las que hayan, si así todavía son muy escasos los nutrientes, van a crecer de mala manera o simplemente no van a funcionar. Entonces, esas son las cosas que a veces las personas se encuentran en un sistema mal diseñado y que al final te llevan a una frustración porque en realidad dices, bueno, no me está funcionando, no me crecen las cosas, se me mueren los peces. Bueno, no es que el sistema no funcione, sino que simplemente está mal diseñado, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración de que de alguna forma hay que partir para poder armar este diseño, ¿ya? En algunas partes puedes encontrar información donde te dicen de que las relaciones de biomasa van de 1 a 10, es decir, por 1 kilo de biomasa animal, o sea, de pez, 10 kilos de vegetales puedes producir. La verdad que eso es un estándar bastante general, ¿ya? Bastante general, y la verdad es que no es muy fiable a la hora de poder diseñar un sistema, ¿ya? La forma más precisa y correcta de diseñar un sistema tiene que ver con el alimento que ingresa al sistema,
¿ya? En función de la cantidad de alimento que ingresa al sistema, tú vas a generar la relación de cantidad de plantas que necesitas y de cantidad de peces que necesitas para que puedan digerir y comer esa cantidad específica de alimento. Al final, es el alimento que ingresa al sistema, es el que se transforma en nutrientes para las plantas. Por lo tanto, tenemos que partir desde ese inicio, ¿ya? Determinando la cantidad de alimento que va a ingresar al sistema en función de la cantidad de plantas que quiero tener o en función de la cantidad de peces que quiero tener. Ahí uno puede jugar y escoger. Bueno, mi prioridad es producir plantas, entonces quiero producir X metros cuadrados de superficie de cultivo, por lo tanto, para esa X cantidad de superficie de cultivo necesito X cantidad de alimento. Y luego, bueno, tendré que ver en función de la especie qué cantidad de peces o de biomasa animal requiero para que se coma ese alimento, ¿ya? Entonces, eso es un tema súper importante. Ahora, ¿cuál es esa relación, ese número mágico que te permite poder dimensionar el sistema? Bueno, va a depender del tipo de alimento y específicamente de la cantidad de proteína que contiene ese alimento, ver la cantidad de gramos que vas a necesitar ingresar o inyectarle al sistema por metro cuadrado de cultivo, ¿ya? Y en ese caso, yo tengo experiencia en dos especies de cultivo, que es en carpas koi y en salmonídeos, ¿ya? Principalmente en truchas y salmones, salmón salar, específicamente. Entonces, en función del alimento que consume cada especie y los niveles de proteína, tienes que determinar la cantidad de gramos que va a ingresar al sistema por metro cuadrado de cultivo, ¿ya? En el caso de los salmones, es un alimento que contiene un alto grado de proteína, cerca del 50% de proteína, por lo tanto, requieres de menor cantidad de gramos por metro cuadrado, a diferencia del alimento para peces ornamentales, en este caso las carpas koi, que tienen hasta un 30% de proteína, por lo tanto vas a requerir mayor cantidad de gramos por metro cuadrado. Lo que yo manejo principalmente es entre los 60 y 80 gramos de alimento en el caso de los peces ornamentales por metro cuadrado de cultivo y en el caso de los salmonídeos cerca de 40-60 gramos de alimento por metro cuadrado de cultivo, ¿ya? Eso es lo que tiene que ingresar al sistema para poder tener una biomasa estable y viceversa, tener esa biomasa te permita mantener una calidad de agua óptima para el desarrollo de los peces, ¿ya? Así que ese tip es muy, muy importante. Yo no lo tuve que conseguir de otra manera, estudiando, pagando. Yo se lo estoy entregando a ustedes ahora para que lo puedan tener. Y para que esto tenga más sentido y sea un regalo y una entrega de verdad, les voy a dejar un link en la descripción del video con un enlace para poder descargar una planilla Excel donde pueden ingresar los datos y automáticamente en la planilla les va a calcular las dimensiones de estanque, las dimensiones de camas de cultivo y también las dimensiones del biofiltro. Así que ese está buenísimo. Ese es un diseño que lo desarrolló Wilson Lennart, que es un australiano, en el cual tuve la suerte de conocer el año 2016 cuando fui a desarrollar un workshop a Estados Unidos y él era quien impartía este workshop. Así que es un tipo sequísimo, sabe mucho, mucho de acuaponía, así que es una súper buena herramienta para poder diseñar tu sistema. Así que, bueno, ese es el tip. Bueno, chicas y chicos, ya vamos llegando ya al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido toda la información que les he compartido. Es harta información, así que tómenselo con calma, dijéranlo de a poco. Y nada, quiero aprovechar de contarles, ahora que me acuerdo, de que vamos a hacer un cambio en nuestra dinámica, ¿ya? Cada video que nosotros hagamos lo vamos a complementar con un segundo video en donde los conceptos y la información que hemos tratado en ese video la vamos a llevar a la práctica en un recorrido por nuestro sistema, ¿ya? Para que así de esta forma puedan ustedes ver más didácticamente todos los contenidos. Así que espero que les guste esa forma. Me parece que es una forma más entretenida y por otro lado evitamos de que nuestros videos se transformen en largometrajes eternos que a nadie le gusta ver cosas que duren 1000 horas. Así que nada, les dejo invitados a los próximos videos, a que me comenten en la caja de comentarios cualquier sugerencia, temas a tratar, interés, etcétera, todo lo que quieran me lo pueden dejar ahí. Y por último,
suscríbete al canal. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale like a este video y nada. Los abrazo grande. Fue un placer una vez más. Soy Eduardo Peñalosa. Este es mi canal Edu Peñalosa y algo más. Nos vemos el próximo video. ¡Chau! Bueno, pero si las plantas se alimentan con desecho, entonces tiene que estar pasado a caca.